Muy buenas tardes a todos. Son las 4:32 hora Bogotá. Mi nombre es Johan León, analista de mercados, y como es costumbre desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Trades, vamos a grabar nuestra sesión de cierre semanal del mercado. El día de hoy vamos a ir revisando qué ha pasado en el calendario económico. Me gustaría hablar primero respecto a lo que pasó el día martes. El PMI de servicios para septiembre en Europa se redujo ligeramente, mostrando pues una clara debilidad en este sector de servicios, pero igual nos mantenemos en cuotas altas. Por otra parte, el índice de precios al productor sigue aumentando, mostrando una clara presión inflacionista. Por otra parte, el índice de precios pagados en Estados Unidos había revertido desde una cuota muy alta, aquí cercana a los 81, y nuevamente vuelve a mostrar unas presiones alcistas. Esto es bastante interesante porque esto básicamente demuestra pues el aumento de los salarios que ha venido aumentando. La cuestión es que esta es un tipo de inflación que es inflación, ¿cómo se llamaría en economía? Inflación pegajosa, que es aquella inflación que pues no remite a lo largo del tiempo. Cuando se sube el salario de una persona, lo que se espera es que se mantenga a lo largo del tiempo, y pues eso tarde que temprano va a remitir en inflación. Y pues si ese índice inflacionario ha venido aumentando desde hace ya un rato, pues lo que se puede esperar es inflación en el largo plazo. Para aclarar el tema de Europa que acabo de mencionar, el PMI de servicios, pues básicamente nos está reflejando pues expansión en este sector, pero pues igualmente hay una clara curva aquí, como una tendencia bajista, que pues no preocupa hasta que no comience a remitir muy fuertemente a la baja. Igual actualmente se ubica pues en un punto de expansión económica, pues que pues sí llama la atención que haya disminuido desde la cuota anterior, pero pues nada que preocuparse. Por otra parte, el índice de precios del productor pues solo está reflejando las presiones inflacionarias a las cuales se enfrenta Europa actualmente, pero que aparentemente no son tan graves para el Banco Central Europeo como. Y pues la verdad es que las proporciones no son tan grandes como las que te está lidiando Estados Unidos, por ejemplo. Si nos vamos al día miércoles, sí, esto fue el día miércoles, tuvimos pues pocos datos para mencionar. Las ventas minoristas se ubicaron en una cuota cada vez más negativa. Si se fijan, acá bueno, es que acá hay un claro movimiento de efecto base, ¿no? Es decir, que si nos comparamos, que si la comparación de acá se está haciendo año contra año o mes contra mes contra estos datos de acá, pues ya pueden ver que las cuotas son realmente altas y ya estamos comenzando a remitir. Pasamos de una cuota positiva 3,1 a una cuota pues fácil, prácticamente neutra del 0%. Lo cual pues llama la atención respecto a cuál es el ritmo de crecimiento de Europa que se está dando para este año, el cual pues es bastante, bastante importante. Para Estados Unidos quiero mencionar el informe nacional de ADP, que el día miércoles pues fue bastante positivo, lo cual era la antesala para que el día de hoy el dato de nóminas no agrícolas fuera muy positivo, que pues al final no fue así, pero el mercado está bastante positivo con este informe nacional del empleo, que pasó de 340.000 a 568.000, superando las expectativas, por supuesto. El día jueves, para mencionar, también tuvimos unos datos positivos respecto a las solicitudes de beneficio de desempleo. Si se dan cuenta, aquí hay un dato que también disminuye de 364 a 326, mostrando pues un optimismo en el sector del empleo para Estados Unidos. Para mencionar también, el día jueves tuvimos la producción industrial, la cual, por lo menos en cuanto a su cuota año contra año, muestra una caída del 6% al 1,7%. Em, el día de hoy, por supuesto, el dato más importante fue el cambio del empleo no agrícola para septiembre. El mercado lo estaba esperando con ansias. Recordemos que es uno de los datos más importantes en relación al empleo. Y lo que se esperaría, lo que esperaba el mercado era un aumento a 500.000. Al final solamente se llegó a 194.000, por debajo de los 366.000 del mercado. Esto básicamente, ¿qué sucede con esto? Pues que el mercado se pone un poco dudoso, los analistas se ponen un poco dudosos respecto a lo que pueda pasar con el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, específicamente hablando de cuál va a ser qué va a pasar pues con la tan anunciada retirada de estímulos, o tapering, como se llama, como le dicen en Estados Unidos. Y adicionalmente a eso, pues creo que vale la pena recalcar tal vez
los datos de, pues, para Canadá. Bueno, pero antes de eso, pues mencionar la tasa de desempleo, por supuesto, para Estados Unidos, que pasó de 5,2% a 4,8%, que básicamente pone un escenario un poco mixto porque pues hemos tenido datos bastante buenos del empleo, como lo he nombrado anteriormente, pero pues el dato de hoy denominan no agrícolas, digamos que llama bastante la atención. Para Canadá, como les mencionaba, la tasa de desempleo disminuye de 7,1 pasa a 6,1, ligeramente una caída ligera. Eso sí, eso sí, pues igualmente es un dato bastante importante para Canadá, que pues digamos pone una perspectiva positiva para este país. En cuanto al análisis de los mercados, esta semana prácticamente tuvimos números verdes muy ligeros en algunos mercados y muy importantes para otros. Si comenzamos primero con el análisis de la renta variable, podemos observar que pues básicamente todo está en números verdes. En América teníamos un positivismo claramente sobre todo para los índices estadounidenses, un poco menos importante para índices en Latinoamérica. Específicamente podemos hablar de el Dow Jones, que creció en 1,44, el S&P 500 que subió 1,17, y el Nasdaq, que a pesar de que la jornada al principio fue un poco volátil, pues terminamos con un positivismo muy ligero de 0,81. En el continente de Asia-Pacífico, el gran perdedor, por supuesto, continúa siendo el Nikkei japonés, pero en general el resto de bolsas pues se sitúan positivo, por lo menos en Asia. El australiano y el Hong Kong Composite se ubican en apreciaciones superiores al 1%. China, por otra parte, se recupera frente a las pérdidas y frente a la alta volatilidad que ha tenido con el tema de Evergrande y se recupera en 0,84. Para el continente europeo, lo que tenemos es en general muy buenas variaciones. El indicador ruso se ubica muy positivo y bueno, en menor medida podemos ver apreciaciones para el indicador español, tal vez el italiano y el suizo, apreciaciones en el orden del 1%. Esta semana llama la atención que pues el DAX alemán no se pudo recuperar y terminó cerrando el componente la variación porcentual de esta semana en una cuota ligeramente negativa. Si nos vamos al escenario de materias primas, vemos como en agricultura tuvimos una gran variación para el algodón, para la cocoa y para la soya, y un movimiento correctivo para el café, el azúcar, el maíz, em, en menor medida, ¿no? Cabe, por supuesto, aclarar que, pues, bueno, el café ha venido corrigiendo bastante después de ese golpe alcista muy fuerte que se dio por las heladas en Brasil. Y pues bueno, lo que hemos visto hasta el día de hoy es movimiento correctivo bastante importante, pero en general, por lo menos lo que respecta al, perdón, lo que respecta al algodón, pues ha tenido una variación bastante alcista el día de hoy y a lo largo de esta semana, perdón. En cuanto al componente de energía, recordemos que estamos atravesando por unas grandes preocupaciones respecto a los altos precios de la energía alrededor del mundo. Por lo menos observábamos cómo el petróleo comenzaba a remitir un poco el día de ayer desde las cotas más altas cercanas a los 82 y veíamos pues remitir un poco esas cotas altas, pero hoy volvimos a tener un componente bastante alcista para el petróleo, sobre todo porque pues ahí, digamos que hay algo que está funcionando o que no está funcionando como se espera respecto a las regulaciones. Recientemente recordemos que China liberó una parte importante pues, de petróleo, de reservas de petróleo, y eso no tuvo casi que pues ninguna afectación sobre la cotización. De hecho, en este momento estamos en máximos históricos. Y pues bueno, pues, hay que seguir ese tema porque habría que ver si Estados Unidos también se quiere sumar a la batalla contra la inflación pues, de los precios del petróleo. Pero pues por ahora no hay grandes como comunicados o noticias relevantes. Por ahora pareciera que pues la intervención no está siendo la primera carta, por lo menos en Estados Unidos. En cuanto al gas natural, pues bueno, cerramos una semana con una precisión del 1,83% y hay que mencionar que pues en Rusia sí hemos visto algunos anuncios de parte del presidente Putin mencionando que ayudaría a remitir estos precios, estos altos precios históricos por medio de la liberación de más reservas, pero también hay un tema político ahí que es un poco complicado respecto a, em, pues porque también estamos hablando de intervenciones políticas
y pues digamos de un anuncio político también en Europa, ¿no? Entonces hay que seguirle muy alta, muy bien la pista a estos dos temas, pero por ahora lo que hemos visto son máximos históricos en tanto el petróleo como en el gas. Los metales preciosos se comportaron bastante bien esta semana. El paladio muy buena apreciación con una apreciación del 6,92. Platino en muy buena apreciación con un crecimiento del 5,72. La plata no se quedó atrás y seguía a precio un 2,35, mientras que el oro sí tuvo un comportamiento muy ligero, muy rezagado respecto a los otros metales preciosos de 0,76. Los metales industriales también vivieron una semana bastante positiva, apreciándose bastante bien el níquel en un 6%, el zinc en un 5%, el aluminio casi en un 4% y el cobre en menor medida en un 2,2%. El escenario para criptomonedas en general es bastante positivo, lo cual llama bastante la atención porque esta semana fue bastante volátil. Y aún así, pues podemos ver cómo las divisas más importantes, por ejemplo, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, se mueven en apreciaciones cercanas al 10%. En general, el mercado está pues bastante alcista con este mercado, a pesar de, por ejemplo, em, anuncios de parte de las autoridades chinas para frenar, pues de haber puesto ilegal, declarado como ilegal las transacciones en este tipo pues, de activos. En cuanto al escenario de divisas, tuvimos un escenario muy mixto para el dólar americano, igual que para el euro. Pueden ver que se cotizó pues prácticamente mixto a lo largo de la semana. Obviamente hay variaciones muy fuertes frente a otro. Por ejemplo, el real brasileño cayó un 2,7 frente al dólar americano. Y por otra parte, el rublo ruso se apreció un 1,4%, mientras frente al dólar americano. Tenemos variaciones muy fuertes, pero en general el escenario fue mixto para el dólar americano y para el euro. Muy buena apreciación, muy buena semana para la libra esterlina y para el franco suizo, aunque el franco suizo en menor medida, pero muy buena semana para la libra esterlina y también para el dólar canadiense. Tengo que resaltar que esas dos divisas fueron las divisas más fortalecidas a lo largo de esta semana, mientras que observamos un comportamiento muy negativo, por ejemplo, en el yen japonés. El dólar neozelandés se ubicó en un escenario neutro esta semana y el dólar australiano en general se comportó bien. De ahí para abajo lo que observamos es un claro negativismo en divisas emergentes, a excepción de, por ejemplo, el rublo ruso o sí, el rublo ruso en general fue la única divisa emergente, digamos que importante para mencionar, que le fue bastante bien esta semana, porque pues lo que es la corona sueca y la corona nórdica, pues pertenecen a países desarrollados y tuvieron un comportamiento alcista esta semana. Eso es todo para mencionar esta semana. Me gustaría cerrar con un anuncio o para algo que debemos mantener en la cabeza en el terreno de Estados Unidos, que es, bueno, básicamente una discusión entre republicanos y demócratas respecto a cuál va a ser el futuro de la política, o bueno, de las finanzas del Estado. Ahí recordemos que hace poco se vio unos anuncios de un posible cierre pues, del cierre de gobierno, que fue una discusión que se va a, digamos que a distraer, por así decirlo, hasta diciembre. Pero pues más allá de que existan los recursos o no, lo que hemos visto es una batalla política de parte de los republicanos y de los demócratas para saber en dónde se van a poner los recursos que faltan, pues para no caer en default. Definitivamente no van a caer en default. Lo que están haciendo en esto es más que todo una batalla política por saber qué partido toma de alguna manera la batuta para financiar fondos, em, pues que no se tenían contemplados básicamente, o que pues no se esperaba que pues que se acabaran de la manera en la que se acabaran, pero pues es una reunión más es un tema más que todo, ya se ha vuelto es un tema político más que un tema de finanzas, y también hay que hacerle un seguimiento importante. Por ahora estaría muy pendiente de los mercados de energías, los anuncios respecto al petróleo y al gas, que pueden presentar muy buenas oportunidades de inversión, de operación, de trading. Igualmente, pues todo lo que son los temas en cuanto al empleo y las opiniones de los analistas respecto a qué podría pasar con la política monetaria en Estados Unidos, que puede abrir muy buenas oportunidades de inversión, por supuesto, en el dólar americano, en el oro y en la renta variable en general. Eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta información. Espero que tengan un muy buen fin de semana, y no me queda nada más que recomendarles que hagan sus operaciones a través de nuestro broker aliado ActiveTrades.
Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.